El doctor Adriano Muñoz Barrera, rector de la Universidad de Cundinamarca, lideró el conversatorio La Universidad Pública Territorial y su papel en el siglo XXI. Lo acompañaron los rectores de las universidades de Cartagena, Surcolombiana, Pamplona y Córdoba. Muy buenas tardes a los señores rectores, a la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, graduados de la Universidad de Cundinamarca y de las redes que nos siguen. Especialmente un saludo al rector de la Universidad de Cartagena, al doctor Edgar, al rector de la Universidad Surcolombiana, al doctor Hernando, al doctor Ivaldo Torres de la Universidad de Pamplona, al señor presidente del SUE, el rector de la Universidad de Córdoba, que gustosamente han aceptado la invitación para llevar a cabo este conversatorio en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca, en este territorio tan precioso que es el departamento de Cundinamarca. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación. Ahora presentaré a quien será el moderador de este conversatorio, que es nuestro decano, el doctor Darwin Andrés Díaz Gómez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas de la Universidad de Cundinamarca, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, con estudios de máster en Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona en España, psicólogo de la Universidad de La Sabana, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás, directivo, docente e investigador universitario, director de tesis de investigación en programas de posgrado, coordinador y co-coordinador de proyectos de investigación profesoral, gestor de proyectos de formación para profesores universitarios, líder de procesos educativos mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, interesado, por supuesto, como se dan cuenta, en procesos y proyectos misionales en alianza interinstitucional a nivel nacional e internacional. Le doy paso a nuestro moderador, doctor Darwin. Muchas gracias a nuestro comunicador Harvey, muchas gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Un cordial y caluroso saludo para cada uno de los señores rectores que nos acompañan en nuestro segundo conversatorio, la Universidad Pública Territorial y su papel en el siglo XXI. Hoy nos acompaña en este conversatorio el señor rector de la Universidad de Córdoba, el doctor Jairo Miguel Torres Oviedo, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, abogado de la Universidad del SINU, especialista en Filosofía Política de la Universidad de Cartagena, especialista en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Filosofía y doctor en Filosofía de la misma institución. La docencia y la investigación la ha ejercido por más de 20 años. También es consultor y asesor en gerencia y gestión de proyectos a directivos y profesores. Ha sido paracadémico en la Sala de Maestrías y Doctorados, paracadémico del Ministerio de Educación Nacional en los procesos de registro, calificado y acreditación en los programas de maestría y doctorado. Asimismo, es par evaluador de Colciencias e investigador reconocido por Colciencias, director de los grupos de investigación clasificados en Colciencias y coordinador de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente es presidente nacional del Sistema Universitario Estatal SUE y presidente del SUE Caribe y es miembro del Consejo Directivo de ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades. Dentro de su reconocimiento se destaca la condecoración otorgada por la Universidad de Cartagena por su desempeño como rector en la Universidad de Córdoba y como presidente del SUE Nacional. Igualmente fue condecorado por el Consejo Municipal de Montería con la máxima distinción, medalla Elías Bechara Zainum. Entre otras distinciones a destacar está el reconocimiento por los logros académicos investigativos durante los años 2005 al 2007 en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería. Doctor Jairo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los compañeros rectores, al doctor Edgar, al doctor Adriano, que es nuestro anfitrión, al doctor Ivaldo, al doctor Hernando, a todos muchas gracias por esta invitación a dialogar sobre un tema pertinente, que tiene que ver con la universidad, los grandes retos y los grandes desafíos, sobre todo en estos momentos de crisis generada por esta pandemia. Muchas gracias, doctor Jairo. Nos acompaña también el rector de la Universidad de Cartagena, el doctor Edgar Parra Chacón, es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga,
especialista en pediatría de la Universidad de Cartagena y especialista en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Bogotá. El doctor Parra Chacón lleva más de 38 años en la Universidad de Cartagena. Inició como instructor asistente del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina. Ocupó el cargo de profesor titular 3, jefe del Departamento de Pediatría y jefe del Departamento de Posgrado y vicedecano curricular. Dentro de su producción académica se destaca la labor de editor del libro Pediatría Práctica y de la revista de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina, autor de los libros Portafolio Académico, El perfil del profesional de la salud como docente universitario, Mediadores cognitivos en educación superior, calidad de investigación en prácticas pedagógicas universitarias, caso Universidad de Cartagena, y de guías de práctica clínica basada en la evidencia, infección respiratoria aguda. Durante su trayectoria profesional ha recibido reconocimientos y distinciones por la Academia Nacional de Medicina, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Colombiano de Médicos Generales, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina por sus aportes a través de la investigación en el campo de la medicina. La Presidencia de la República le otorgó la condecoración al Mérito Sanitario por consagración al trabajo con la Orden al Mérito José Fernández Madrid en grado de caballero en julio de 1986. Bienvenido, doctor Edgar. Tiene el micrófono apagado. Me excusan. Gracias, doctor Darwin. En nombre de nuestra comunidad académica le expresamos nuestra gratitud al doctor Adriano Muñoz Barrera, rector de la Universidad de Cundinamarca, por esa amable invitación a participar en este conversatorio virtual sobre la Universidad Pública Territorial y el papel en el siglo XXI. Muy amable por su invitación y aquí estamos. Gracias. Bienvenido, doctor Edgar. Le damos la bienvenida también al rector de la Universidad de Pamplona, el doctor Ibaldo Cortés Chávez. Es ingeniero electrónico de la Universidad de Pamplona, magíster en Ingeniería Electrónica de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España, y doctor en Ingeniería Electrónica de la misma Universidad Española. Es docente tiempo completo de la Universidad de Pamplona, en donde ha orientado los cursos de las líneas de ingenierías eléctrica, electrónica e informática, automatización y sistemas de control, nanotecnología, nanomateriales, producción y propiedades y telecomunicaciones. Asimismo, ejerció como director del grupo de investigación Logos y es investigador asociado de Colciencias. Ha llevado a cabo numerosos trabajos y proyectos de investigación. De igual modo, fue director de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación Institucional de la Unipamplona y para finales del año 2016 fue elegido por el Consejo Superior Universitario como rector de la Universidad de Pamplona para el periodo 2017-2020. Como rector de la Unipamplona, ha sido representante por 2 periodos. Bienvenido, doctor Ibaldo. Muy buenas tardes, doctor Darwin. Gracias por el saludo y la bienvenida. Un saludo a todos los que hoy nos acompañan, al doctor Adriano Muñoz, por ser anfitrión de este conversatorio, la Universidad Pública Territorial y su papel en el siglo XXI. A nuestros colegas, al doctor Jairo Miguel Torres, presidente del SUE, quien nos acompaña, a nuestro gran amigo doctor Edgar Parra Chacón, un gran saludo y en esta tarde mis respetos, al doctor Hernando Gil Trova, quien hoy está fungiendo como rector encargado, también mis respetos en esta tarde. Debo clarificar que mi nombre es Torres Chávez, entonces doc, porfa, para que lo tenga ahí en la mano. Muy contento de vincularme a este proyecto, muy contento de estar con ustedes en línea y estamos para acompañar a todos los que nos sigan a través de los diferentes medios. Muchas gracias, doctor Ibaldo. Al lugar la aclaración y corrección, lo tendremos en cuenta. Bienvenido, doctor Hernando Gil Tovar, de la Universidad Surcolombiana. Es administrador de empresas y especialista en administración financiera de la Universidad Surcolombiana. Sus estudios de posgrado los cursó en el país de Francia. Es doctor en Derecho, Economía y Gestión de las Sociedades y Territorios de la Universidad de Mao y magíster en Ciencias de la Gestión de la Universidad de Rouen. El doctor Gil Tovar cuenta con una amplia trayectoria académica y administrativa en el sector educativo. Actualmente es docente de planta de la Universidad Surcolombiana desde el año 2004. Asimismo, fue vicerrector de investigación y proyección social y coordinador del Centro de Investigación CESPOSU de la misma universidad. Bienvenido, doctor Hernando.
Bueno, muchas gracias, doctor Darwin. Quiero también dar un saludo a cada uno de los rectores de las universidades amigas que se encuentran acá presentes, al rector de la Universidad de Cundinamarca, la Universidad de Pamplona, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba, y pues a todas las personas que se encuentran en este momento vinculadas a través de las diferentes redes sociales de cada una de nuestras universidades. Gracias por permitirme estar aquí conversando con ustedes, personas de muy amplia trayectoria, sobre un tema muy importante y de mucha, en este momento, de incertidumbre, como es lo que va a pasar. ¿Qué es esto de la perspectiva de la universidad pública territorial en el siglo XXI? Muchas gracias. Gracias, doctor Hernando. Bienvenido. Finalmente, nuestro anfitrión, los saludo y los saludamos al doctor Adriano Muñoz Barrera, rector de nuestra Universidad de Cundinamarca, abogado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión de la calidad de la educación de la Universidad de Pamplona, especialista en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia para el desarrollo organizacional de la Universidad de Cundinamarca y doctorando en Derecho de la Universidad Santo Tomás con la tesis titulada La autonomía de la universidad pública de orden departamental y municipal en Colombia desde la teoría institucional del derecho, con experiencia profesional en desarrollo de actividades de asesoría, consultoría y atención judicial en las áreas del derecho económico y administrativo y amplia experiencia en el campo de la educación superior en el ejercicio de cargos como secretario general, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas y docente en los programas académicos de Administración de Empresas y Contaduría Pública. Rector de la Universidad de Cundinamarca desde el año 2015, defensor asiduo de la vida, la naturaleza, la libertad y la familia. Como máxima autoridad de la institución pública, el Departamento de Cundinamarca ha promovido el modelo educativo digital transmoderno MEDIT, el cual se fundamenta en la educación para la vida, los valores democráticos y la libertad. Bienvenido, doctor Adriano. Nuevamente a mis compañeros, un saludo especial y esperamos todos que este sea un espacio muy enriquecedor para el fortalecimiento de las instituciones que hoy representamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Adriano. Bienvenido. Bueno, iniciamos entonces este conversatorio que nos convoca hoy como a dialogar, a conversar sobre la universidad pública territorial y su papel en el siglo XXI. Doctor Jairo, ¿qué va a pasar con la universidad hoy? Adelante, tiene la palabra. Sí, una pregunta bastante abierta, digamos, a la interpretación. Si hay una institución en la historia de Occidente que ha pasado por distintas épocas y momentos de la historia, es la universidad. Cuando se habla del origen de la universidad, la ubicamos en el siglo XII, siglo XIII del mundo medieval. Algunos teóricos la consideran que existe mucho más allá, pero dentro de la lectura de la cultura occidental, digamos, formalmente hablamos del siglo XII o siglo XIII. Es decir, hablamos de una institución de siglos y que ha respondido en los distintos momentos de la historia y de la evolución de la humanidad a los grandes desafíos y a los grandes retos. Creo que el momento actual, esta crisis que vive la humanidad, pues, la universidad ha estado a la altura de esa responsabilidad, a tal punto que en el caso de la universidad pública en particular, hemos estado leyendo ese contexto de manera permanente, proponiendo alternativas y sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra tarea misional de docencia, investigación y proyección social. La hemos cumplido pues con toda la responsabilidad. Nos ha permitido, por supuesto, poder repensar nuevas realidades que quizás la habíamos percibido, la habíamos pensado, pero no hacían parte de lo prioritario dentro de la dinámica del desarrollo de la universidad. Creo que la crisis aceleró esa percepción y de una u otra manera hoy todos estos retos de la virtualidad, estos retos de la tecnología, indiscutiblemente hacen parte ya del quehacer universitario para continuar contribuyendo a nuestra tarea misional de no solamente formar, como lo hemos hecho, sino de responder a la sociedad. Y una formación que esté cada vez más ajustada a los requerimientos y a las exigencias que la sociedad pues, nos plantea y nos exige. Así que hablar de la universidad hoy es hablar de una institución, ¿sí?, que ha respondido
a cada uno de los momentos de la historia. Es hablar de una institución que está en diálogo permanente con su territorialidad y con sus contextos. Es hablar de una institución que en ese diálogo con la sociedad y con sus contextos está proponiendo de manera creativa y de manera permanente alternativas de solución a los problemas. Hablar de la universidad hoy es hablar de una institución que, como siempre lo he señalado, representa la conciencia crítica de una sociedad. Es la que puede permitir que una sociedad siga avanzando, que una sociedad siga proyectándose de acuerdo a los roles y a las funciones que a nosotros nos corresponden. Así que, digamos, la universidad hoy es el gran desafío que tenemos. Por eso no voy a decir, no existe una pregunta absoluta, una respuesta absoluta a esa pregunta, porque precisamente es una pregunta abierta al ejercicio que hemos hecho como institución, a lo que hemos respondido como institución en términos de exigencias sociales y a lo que debemos seguir respondiendo como institución a lo que la sociedad nos plantea. Así que, digamos, esta crisis no va a ser, como he dicho yo también, ni la primera ni la última crisis por la cual va a atravesar la sociedad colombiana ni la humanidad. Seguramente vendrán nuevas crisis. Y es ahí donde la universidad tendrá que pensar todos esos escenarios y prever acciones e intervenciones. Pero creo que si algo hay que reconocerle hoy a la universidad, y en particular a la universidad pública, es que hemos estado a la altura de la responsabilidad y a la altura de este momento histórico crítico. Hemos mantenido nuestro servicio educativo, hemos puesto nuestra ciencia, saber y conocimiento al servicio de los territorios, hemos acompañado para mitigar el impacto de esta crisis. Es decir, si una institución hoy en Colombia ha estado a la altura de la responsabilidad y del momento histórico, ha sido la universidad. No hemos sido unos actores marginales, no hemos sido unos actores espectadores. No, la universidad y sobre todo la universidad en los territorios. Hemos volcado nuestra capacidad científica, técnica y tecnológica para contribuir a mitigar y acompañar a nuestros territorios y a nuestras poblaciones para hacerle frente a la crisis, incluyendo nuestro servicio educativo que brindamos. Haber hecho, por ejemplo, la gratuidad para disminuir la deserción. Eso no tiene precedente en la historia, pues, del desarrollo de las universidades en Colombia. Así que la universidad hoy es seguir pensando esta sociedad y seguir contribuyendo a que esta sociedad siga avanzando por unos senderos de progreso y desarrollo, a pesar de las contingencias y de las adversidades que hacen parte de la vida social. Muchas gracias, doctor Jairo. Doctor Edgar, ante esa misma pregunta, queremos conocer sus indicaciones, precisiones y su compartir. Adelante, doctor. Doctor, ¿tiene el micrófono cerrado? Gracias. Con respecto a la pregunta sobre el panorama de la universidad pública y la universidad territorial frente al siglo XXI, yo me remonto a la Conferencia Mundial de Educación Superior realizada en octubre de 1998 en París, que declaró una educación superior de calidad para todo el mundo. Pero el reto o el hito viene el 19 de junio del año de 1999 con la Declaratoria de Bolonia, tal como lo mencionó el doctor Jairo Torres, que es la primera universidad del mundo, donde allí se reunieron los ministros de Educación Superior de Europa, 40 ministros, y apuntaron a que en el 2020 el mejor sistema educativo del mundo debía ser, de acuerdo a los 5 lineamientos, el sistema de educación superior europeo. Entramos al nuevo milenio y pasamos de la tercera revolución industrial y nos acercamos a la cuarta revolución industrial que estaba programada para el 2025 y resulta que esta llegó en el 2018. La cuarta revolución industrial y la digital llegaron en el 2018 y ya están generando cambios a nivel global. Es una realidad y esto demanda a la universidad revisar sus paradigmas y los modelos de gestión para poder seguir consolidándonos como un referente social. La universidad de hoy, año 2020, es totalmente radical y diferente a la de hace 2 décadas, cuando empezamos el nuevo milenio. Se vive un entorno tan cambiante y complejo que es muy posible que en los próximos 10 años difícilmente sea como la estamos pensando y viendo hoy. Por ejemplo, hoy la web es el repositorio más importante y es un centro de consulta obligada para los estudiantes. Ya no es tanto la biblioteca. Hay gran cantidad de información frente al modelo anterior donde la información era escasa. Las investigaciones son rápidamente refutadas y complementadas frente al modelo anterior, que eran largas, duraderas, prolongadas. Hoy es difícil identificar artículos de gran calidad por la gran cantidad. En el modelo anterior era muy difícil conseguir artículos de calidad. Hoy
La universidad demanda y busca al estudiante para que se matricule. En el modelo donde nos formamos, el estudiante era el que buscaba la universidad. Hoy el ámbito universitario es una de las múltiples opciones que tiene un estudiante de formación para su desempeño laboral. En el pasado era la única. Hoy la universidad, ayer la universidad lideraba investigaciones, hoy lo vemos nosotros en el contexto nacional e internacional. Las universidades están rezagadas en investigaciones. En el pasado se evaluaban contenidos, hoy es diferente, hoy se evalúan competencias. En el pasado eran redes locales, hoy son redes mundiales, son redes globales. Entonces, esto demanda a las universidades diseñar una nueva inteligencia institucional que cuente con herramientas tecnológicas que permita a cada miembro de la comunidad académica el acceso irrestricto a información que contribuya a mejorar su desempeño. Hoy, el ámbito universitario colombiano tiene que estar en capacidad de rediseñar sus espacios de aprendizaje, de crear más y mejores espacios digitales, de lograr una permanente interacción de grupos de todas partes del mundo. Hoy, cuando los programas de segundo nivel y de tercer nivel entran al proceso de autoevaluación para acreditación, una de las preguntas en el tema de investigación, ¿qué redes globales están trabajando ustedes y cómo están trabajando con otros pares de otros sitios del mundo? Alcanzar una capacidad de respuesta en tiempo real. Otra pista, según Microsoft en el 2018, estableció cuáles son las tendencias mundiales de la universidad y son hubs de innovación, laboratorios virtuales, aprendizaje activo, aprendizaje simulado, visitas virtuales guiadas, classroom, relaciones con el alumno, atraer y reclutar estudiantes, predicción de deserción o abandono, investigación, colaboración y comunicación, es decir, e-learning y teleworking. Indudablemente, hay una expresión que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no pueden aprender a desaprender y a reaprender y adaptarse a los vertiginosos cambios que la revolución digital le exige hoy a los docentes universitarios, a los alumnos y a la sociedad global. El reciente foro internacional Visión Global de la Gestión Empresarial y del Capital Humano en el tema desafíos, retos y oportunidades orientó hacia el dominio de las siguientes competencias en un horizonte del 2022. Son las competencias que en el ámbito universitario tienen y se van a observar que van a crecer. Primero, la resolución de problemas complejos, pensamiento analítico e innovación, aprendizaje estratégico y capacidad de procesamiento, iniciativa, creatividad y originalidad, diseño y programación tecnológico, pensamiento crítico y analítico, influencia y liderazgo social, inteligencia emocional, cambios en los ambientes educativos y laborales, dinámicas de trabajo flexible. Estos son los retos que tiene hoy la universidad en estos próximos 10 años. Dentro de 10 años, prácticamente el mundo va a estar dominado por la inteligencia artificial y ahí va a ser la sustitución de la mano de obra por robots, por la nanotecnología. Entonces, estamos en un tiempo en donde debemos prepararnos y, por supuesto, esto implica inversiones en recursos tecnológicos, implica cambiarle la estructura mental a muchos docentes que permanecen con estructuras rígidas, verticales, resistentes al cambio. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Edgar. Muchas gracias. Doctor Ivaldo, con estas reflexiones del doctor Edgar y del doctor Jairo, queremos conocer su comprensión al respecto de la misma pregunta. Adelante, doctor Ivaldo. Bueno, creo que tengo dos antesalas muy importantes sobre el concepto de qué va a pasar con la universidad hoy. Debemos retomar el concepto que siempre nos ha traído con la universidad en decir de que la universidad tiene una permanente dinámica de cambio, de transformación, de que busca complementarse y poder mantener el concepto de calidad en la entrega de cada uno de los conocimientos. A la larga, en el concepto de transformación, nosotros recibimos a una persona con un nivel de formación y la debemos entregar socialmente apta, idónea, para que pueda desempeñarse socialmente, para que pueda cumplir los roles sociales y pueda entregarle ese faltante en las diferentes áreas del saber como un profesional que puede, dentro de su ética y su condición de formación, las mejores aptitudes para poder acoplarse socialmente.
En ese orden de idea vemos una universidad que se transforma y cambia, y que hoy en el marco de la pandemia no solamente nos ayudó a entender la situación, sino a recordar cómo la educación ha venido transformándose poco a poco, cómo ha venido adaptándose a las nuevas circunstancias y ha logrado romper paradigmas. Hoy estamos reencauchando, en boca de muchos de los expertos, una teoría que es un término que se conoce como educación remota, teniendo muy presente que la educación remota y lo virtual tienen una gran diferenciación, y todo soportado sobre los encuentros sincrónicos y asincrónicos, utilizando las diferentes plataformas que nos permitan comunicarnos. Hoy estamos viendo una universidad que puede complementarse a través de este sistema de conexión donde no hay edades. Hemos logrado romper ese paradigma en el cual el profesor, dependiendo de su edad, podía comunicarse con un joven recién egresado del bachillerato de escasamente 18 años, o quizás menos, y que entraba quizás con otro lenguaje de comunicación, mientras se adaptaba y entendía en dónde estaba, el profesor dentro de su pedagogía buscaba la forma de llegarle, de poder llevarle el conocimiento. Y a través de lo que hoy está ocurriendo, a través de la educación remota, de los encuentros sincrónicos, a través de las diferentes plataformas, hemos roto estos paradigmas y estos bloqueos que hoy se tienen. Hoy la educación ha evolucionado, complementándose con un concepto que hace muchos años pensábamos que ya no lo íbamos a necesitar. Vemos hoy que tenemos un Ministerio de Educación que está generando una política de cambio que permite reconocer que los programas pueden funcionar con diferentes conceptos o modalidades de funcionamiento. Eso implica que hoy tenemos una universidad que se transforma, una universidad que se acopla, una universidad que se adapta y se está preparando para el nuevo cambio, para lo que viene. Porque tenemos que ser aptos para comunicarnos con esa nueva generación de jóvenes que no solamente crecieron bajo la plataforma de las redes, del WhatsApp, del Twitter, del Instagram, sino que ahora crecen con el concepto de la educación remota y que van a entender y vivieron este ejercicio de la pandemia como un ejercicio que ocurrió, que nos restringió a todos socialmente, pero que no nos podía limitar para seguir funcionando como sociedad. Hoy la universidad ha dado un paso gigante sobre el qué hacer, el qué debe mostrar y cómo se rompen estos paradigmas sobre este concepto de la transformación. Muchas gracias, doctor Ivaldo. Doctor Hernando, sus impresiones, su comprensión frente a qué va a pasar con la universidad de hoy. Bueno, como ya lo decían los rectores que me han precedido, pues indudablemente la universidad hoy es muy distinta. Lo que era misional en esa época del siglo XII, del siglo XIII, como se decía. ¿Para qué fue que se formó la universidad en esa época? Hoy ya tenemos algo que es totalmente revaluado. La universidad hoy tiene que ser una universidad bastante competitiva, una universidad que se atreva a hacer ese cambio paradigmático, una universidad que ya no puede trabajar de manera aislada, sino una universidad que pues, tiene que estar de la mano con la interinstitucionalidad, el trabajo en red, trabajo colaborativo. Entonces, la universidad hoy ya es bien diferente, una universidad que tiene que estar mediada por la tecnología. Tenemos casos también ya de empresas que están haciendo universidad, que le ofrecen a los estudiantes en menos tiempo y en menores costos, pues que lo forman para el trabajo y con menos tiempo, digámoslo así, y con más pertinencia. Entonces la universidad debe seguirse repensando, debe estar en contacto permanente con la problemática regional, dándole también soluciones, que sea una verdadera fuente de conocimiento, pero básicamente con un gran compromiso social, pues porque no se nos puede olvidar esa razón de ser, que es el humanismo. ¿Para qué estamos nosotros formando? No podemos caer fácilmente en la cosificación del ser. Tenemos que pensar en la razón de ser, como dices, de las organizaciones, es su gente. Entonces, repito, que es un cambio paradigmático, pero centrado en el ser humano. Muchas gracias, doctor Hernando. Invitamos al doctor Adriano para que nos haga el cierre con sus reflexiones de esta primera pregunta orientadora de qué va a pasar con la universidad hoy. Adelante, doctor Adriano. Gracias, doctor. Bueno, yo participo
en una primera parte en relación con lo que han manifestado los compañeros rectores, desde el punto de vista de lo que ha pasado históricamente con la universidad, desde el siglo XII, que con la familia pues ha sido una de las instituciones que a lo largo de la historia han podido permanecer a pesar de las distintas crisis, y que a esta fecha todavía esta institución permanezca viva y como dijera el doctor Ibaldo, transformándose, pues es bastante significativo desde mi punto de vista. En cuanto al momento actual, pues yo de la misma manera me pongo en la tónica que plantea Boaventura de Sousa Santos, cuando él hace alrededor de unos 30 años, él publicó un libro en el 2007, ¿cierto? En el 2007, que denominó La Universidad en el siglo XXI para una reforma democrática y emancipatoria de la universidad. Pero este libro, pues, hizo el texto, hizo parte de un libro que él publicó hacía más o menos 10 años, o sea que estamos hablando de alrededor de unos 25 años de esta posición que asume, y es él señala que la universidad como tal, hoy en ese momento adolecía de 3 crisis, de las cuales desde lo diagnóstico pues yo comparto una que él denomina la crisis de la hegemonía, otra que es la crisis de la institucionalidad y otra que es la crisis de la legitimidad. Yo creo que para nadie es un secreto que así como hoy esta universidad en esta realidad pandémica pudo sobreponerse a las circunstancias y también, como lo dicen nuestros compañeros, ante toda la universidad pública, como le dice el doctor Jairo, que pudo responder desde el territorio a esta pandemia, pues hay que tener también claro que de la misma manera la universidad hoy, como lo dice Boaventura de Sousa Santos, padece una crisis de hegemonía. Diríamos que antes la universidad era la única que ofrecía la educación superior, pero como todos sabemos, hoy no es la única institución que ofrece educación como lo hace la universidad. Ya tenemos las empresas corporativas, los certificadores y cantidad de agentes que hoy participan en el mercado de la educación superior, como lo ha entendido las grandes potencias que ven la educación como un producto mercantil, como diríamos, como cualquier producto que se puede comprar y vender. Entonces, desde ese punto de vista, yo participo de esa posición de que hoy la universidad, pues, no es la única institución que está ofreciendo educación. Más aún cuando si uno consulta, por ejemplo, lo que pasa con Google y muchas empresas, pues ya incluso están contratando sin títulos universitarios, lo cual hace, pues, que cada día la universidad reduzca su campo de acción. En cuanto el tema de la crisis de legitimidad que refiere Boaventura de Sousa Santos, considero desde mi punto de vista que ya tampoco la universidad como institución como tal concita consensos completos, consensos en todas las sociedades, porque hay unas contradicciones que no la hacen, diría, unas contradicciones sociales y del mercado que de todas maneras le reducen ese campo consensual que en un momento determinado y que la mayoría de actores sociales coincidan en que esta institución pues era una de las más preciadas en su momento. Pero hoy con tantas instituciones certificadoras, con tantas empresas, con tantos agentes, diríamos que
la universidad ese consenso se lo tiene que ganar antes que ser reconocido por la sociedad. Y una tercera crisis que llama también Boaventura de Sousa es la crisis institucional, y creo que ahí pues es mucho lo que podemos observar desde las universidades públicas, y es la capacidad que todos los días se reduce de la universidad para ser autónoma e independiente, ¿no? Entonces, todos sabemos de qué manera en estos momentos todas las universidades públicas en particular adolecen de una autonomía plena y una independencia plena. Entonces, desde ese punto de vista yo respondería a la pregunta diciendo, la universidad como tal es una institución que a lo largo de la historia con la familia ha podido sostenerse en las distintas crisis que ha padecido la sociedad. Y atendiendo al siglo XXI, hoy seguramente la acompañan tres crisis de lo que plantea Boaventura de Sousa Santo, que si no se saben encauzar y no se saben enrutar, seguramente va a ser un perjuicio bastante significativo para esta institución tan preciada por toda la sociedad. Muchas gracias, doctor Adriano. Estas reflexiones recogidas de cada uno de los rectores que hoy nos acompañan nos lleva a concretar y a adentrarnos en esas características que debería tener la universidad del siglo XXI. En un siglo traspasado por cada una de las situaciones, crisis, momentos, tensiones que cada uno de ustedes ha indicado y proyecciones. Ahora los invito y los invitamos para que por favor cada uno de ustedes nos pueda compartir en ese escenario cuáles son esas características, qué características debería tener la universidad del siglo XXI. Doctor Edgar, adelante. El punto del doctor Adriano cuando dice que la universidad y la familia ha subsistido a través de la historia, y una vez se presentó la primera revolución industrial en 1784 y pasamos al siglo XVIII, XIX, la mayoría de las empresas que se crearon en esa época o aparecieron no lograron 100 años. Y el 75% de las entidades que lograron pasar al siguiente siglo y luego el siguiente siglo y luego al nuevo milenio fueron universidades. Luego, comparto el punto de vista del doctor Adriano que el concepto de universidad es un concepto estable, duradero, de larga data, y ahí vamos a tener en el 2080 que la Universidad de Bolonia va a cumplir 1000 años. Entonces, comparto el punto. Respecto a la pregunta, muy bien, nos vamos a un tema que tiene que ver con las características de la universidad del siglo XXI. Indudablemente la cuarta revolución industrial o la era de la inteligencia artificial está comenzando a impactar a las universidades y por lo tanto nos vemos abocados a enfrentar nuevos retos que están provocando cambios en nuestros modelos de funcionamiento. Uno de los más importantes es su necesaria adaptación a los nuevos sistemas de comunicación con los estudiantes, la presencia de los docentes en redes sociales, los blogs, los otros entornos colaborativos. Esto está empezando a ser habitual en el mundo universitario. La comunicación con el alumnado tiene que ser menos presencial y está dando pasos hacia modelos que contemplan la virtualización de la enseñanza. Paulatinamente se dejará de hablar de presencialidad y no presencialidad para dar paso a hablar de interacción alumno-docente en un sentido más amplio bajo ambientes virtuales con recursos digitales. Las tecnologías digitales y su impacto en la universidad son las nuevas mediciones ahora a partir del 2030. El uso de la tecnología en beneficio de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, así como en la gestión y el soporte de la universidad, ha contribuido a expandir las fronteras del conocimiento y a llegar a grupos de interés más amplios, no solo en edad, sino en deseos de tener formación a lo largo de la vida, lo que ha creado un enorme reto para las universidades, apropiar la tecnología en todas sus fases de diseño y aplicaciones en todos sus ámbitos, tanto curriculares como de gestión universitaria. O de lo contrario, dejaremos de ser centros de conocimiento de avanzada, de perder estudiantes que se consideran más satisfechos con lo que encuentran en la web
o de ser desplazados por modalidades de entrenamiento empresarial o centros independientes de formación en competencias y cualificaciones laborales, tal como lo mencionó el doctor Adriano, inmediatas, más pertinentes, ágiles y menos llenas de protocolos. Esto no significa la desaparición de la ya tradicional universidad presencial, sino el replanteamiento de muchas de nuestras estrategias. Las universidades que más han logrado ascender en sus indicadores de gestión, tales como matrícula, permanencia, titulación, posicionamiento de la imagen corporativa, además de los rankings internacionales, son aquellas que han asumido como un reto directivo la gestión digital o la incorporación de las nuevas formas de hacer. El trabajo anólogo de hace algunos años a ese trabajo con la ayuda de la tecnología. Entonces, es la universidad en su conjunto la que debe repensarse en todas sus fases de su dinámica organizacional, las relaciones con aspirantes y estudiantes, las relaciones con egresados, los procesos de matrícula, la evaluación, la investigación, el recaudo de fondos, la internacionalización, así como la apuesta a nuevas formas de diseñar y presentar programas académicos, de establecer alianzas con pares de otros sitios del mundo, de incentivar la disposición tecnológica de los estudiantes o de romper los tradicionales paradigmas formativos para responder a las expectativas de los estudiantes, entre otros múltiples aspectos. Gracias. Muchas gracias, doctor Edgar. En aras del tiempo que tenemos, doctor Hernando, ¿qué características debería tener esa universidad del siglo XXI? Bueno, muchas gracias. Sí, yo considero, a ver, así de manera puntual. Uno, retomando también ya las palabras del rector que me precedió, entonces, flexibilidad, yo diría como característica. Una flexibilidad curricular, una flexibilidad en sus programas, ya los programas hay que repensarlos, hay que estarlos reevaluando, programas que pues ya no son para nada pertinentes. Flexibilidad también en sus modelos pedagógicos. Yo también, como segunda característica, la pertinencia. Pertinencia en cuanto a que deben responder a la problemática regional, programas que deban ser también pensados de acuerdo a las necesidades regionales. Un tercer aspecto, yo centro en el humanismo, porque pues, repito, para mí es la razón de ser de la existencia aquí de la vida, de este planeta. Y como lo decía ya el rector que me precedió, pues totalmente de la mano de la tecnología. La manera como nosotros sabemos de administrar, la manera como nosotros vemos la universidad, pues nos cambió. Ahorita con la cuarta revolución industrial, ahora que hablamos ya de la 5G, blockchain, big data, son cosas que nos han cambiado la vida. La manera como los estudiantes están también comunicándose a través de las redes sociales. Ahorita es impensable no estar uno aplicando redes sociales en todos los procesos académicos. Pero también una universidad que desarrolle lo que es la investigación, pero una investigación que responda a la problemática regional de acuerdo a unas líneas muy pertinentes. Y yo remataría con lo que es la proyección social. Nosotros nos debemos también a las comunidades. Tenemos que estar de la mano con todos, la palabra gringa, stakeholders, o sea, la universidad de la mano de los sectores, la universidad de la mano del gobierno, la universidad de la mano de las mismas comunidades. Entonces, considero que esas deberían ser las características que debe tener la universidad para el siglo XXI. Muchas gracias, doctor Hernando. Doctor Adriano, ¿y esas características del siglo XXI para usted, cuáles deberían ser? ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde vamos? Yo sencillamente, pues uniéndome a las que ya se han manifestado, diría tres específicamente. Una, que seas una universidad de orden territorial, o sea, que impacte en cada uno de los territorios donde tenga influencia, donde tenga operación, que transforme, que mejore la realidad donde opera. Dos, que sea una universidad que defienda la vida, que luche por la vida, que ante todo pueda plantear alternativas que tiendan a preservar la vida humana, que es lo más preciado que tenemos en este siglo y que está prácticamente
en entredicho, que está en cuestión. Y la otra que definitivamente es una conquista desde el siglo XII, que es la autonomía. Una universidad sin autonomía es una universidad que no puede investigar, que no puede generar procesos, porque la ciencia, la sabiduría, el saber, pues tiene que ser realizada libre e independientemente, no puede tener injerencias de ningún orden, porque sea que sea religiosa, política, ideológica, en fin, pues eso va a truncar los procesos de ciencia, de investigación y académicos que en un momento determinado la universidad debe sobreponer y que debe caracterizarse ante todo, porque es una reivindicación desde el siglo XII, de manera que no la podemos perder precisamente cuando más la necesitamos, cuando los grupos de presión están todos los días sofocando la universidad, pues ahí es donde la autonomía cobra vigencia. Muchas gracias, doctor Adriano. Doctor Jairo, con estas reflexiones que acabamos de escuchar de nuestros rectores que han intervenido, ¿qué otras características para usted debería tener esa universidad del siglo XXI? Yo me reafirmo en una, que es la esencia y naturaleza de la universidad, que es la ciencia, el saber y el conocimiento. Esa es la esencia de la universidad. El día que la universidad pierde esa esencia, desaparece. Ciencia, saber y conocimiento. Y ella necesita reafirmarse, si no perece. Entonces, esa es una razón fundamental. Y creo que eso hay que agregarle todo el tema de un pensamiento moderno. Yo creo que la universidad necesita ser moderna. Y la modernidad de una universidad no lo da solamente sus avances técnicos o tecnológicos. La modernidad en una universidad lo da el pensamiento, la forma como una universidad se piensa y piensa la sociedad. Yo creo que ahí la universidad tiene un gran papel, hacer posible la modernidad en la sociedad colombiana. Nosotros todavía vivimos en sociedades premodernas, donde la modernidad simplemente son pequeños chispazos que muchas veces generan. Yo creo que la universidad tiene el deber de liderar un proceso, como lo ha venido haciendo, que haga posible hacer parir la modernidad en la sociedad colombiana. Creo que también es importante en ese contexto, sobre lo misional que se ha hablado acá, es cómo nosotros vamos incorporando todos estos avances técnicos y tecnológicos para que la universidad sea mucho más eficiente. Todo el tema pedagógico, es necesario repensar nuestras pedagogías, nuestras metodologías, nuestros modelos de enseñanza y de aprendizaje, hay que repensarlo. Sí, la universidad pareciera que a veces se quedara, ¿no? La universidad tiene que ir actualizando. Hay unas nuevas realidades que hoy nos obligan a que la universidad tenga que incorporar estas nuevas realidades. El tema del liderazgo profesoral tiene que ser fundamental. Y para mí uno importantísimo que soporta todo lo anterior, la formación de ciudadanos que puedan ejercer la ciudadanía con autonomía y libertad. Si nosotros no formamos ciudadanos, difícilmente este país va a avanzar. Yo creo que la universidad tiene un gran reto allí. Entonces, no solamente es pensar la universidad hoy en términos de los avances técnicos, tecnológicos, que claro que hay que incorporarlos para que la universidad sea mucho más eficiente, para que la universidad se articule mucho más a las realidades sociales, para que la universidad realmente se proyecte, sea visible, se articule al mundo. Pero hay una razón esencial de la universidad que nunca podrá diluirse, y es que nosotros formamos seres humanos, y tenemos que formar a esos seres humanos como ciudadanos, que puedan ejercer una ciudadanía con libertad y con autonomía. Y yo creo que ese es el gran proyecto de la modernidad, y ese es el proyecto de la modernidad que la universidad tiene que construir y hacerlo posible. Hoy en Colombia se necesita. Si algo tiene como falencia estructural la sociedad colombiana, es que falta formar ciudadanos. Yo creo que la universidad tiene ese gran reto, la educación en su conjunto, pero la universidad en particular tiene esa gran responsabilidad. Así que para mí esas son como las características esenciales, sumadas a las que han dicho ya mis compañeros rectores, pero creo que aquí es importante tener en cuenta eso, la modernidad, los avances técnicos y tecnológicos, lo que tiene que ver con la ciencia, el saber y conocimiento. La universidad tiene que reafirmarse allí, esa es su razón de ser todos los días, y la formación de ciudadanos, y eso implica repensar todo el modelo educativo que hoy tenemos. Muchas gracias, doctor Jairo. Esta segunda pregunta orientadora de qué características debería tener la universidad del siglo XXI, queremos cerrar este espacio, este momento de esta segunda pregunta orientadora con las reflexiones, comprensiones del doctor Ivaldo. Adelante. Muchas gracias, doctor Darwin. Reflexionando un poco y obviamente yendo en la línea de lo que
mis antecesores han colocado sobre la mesa, yo voy a permitirme citar a un pensador de antaño, Hermes Trismegisto, el cual decía que los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Esta es una frase que yo traigo a alusión, ya que en ese momento se daban discusiones de diferentes reflexiones filosóficas. Y cuando escuché citar al maestro Buenaventura de Sousa, me acordé de uno de sus libros en el cual habla de despensar para poder pensar. Es una discusión que nos ha permitido a todos nosotros comprender y entender nuestra sinergia como institución y cuál es nuestro papel dentro de la universidad. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de qué características debe tener la universidad del siglo XXI, la palabra características nos lleva a reflexionar sobre algo que siempre ha sido consecuente al lado de la definición de lo que es una universidad, de lo que es su condición intrínseca como tal, cuál es su papel dentro del desarrollo social de las nuevas generaciones, dentro de un presente y un futuro de lo que se está construyendo. Y cuando hablamos de esa naturaleza intrínseca, volvemos a una discusión donde tenemos que revisar cuál va a ser su visión, cuál va a ser su misión, cuál va a ser su proyecto de construcción. Cada universidad muy seguramente tendrá diferencias para poder generar una identidad propia dentro de la formación. Y ese es el por qué vamos a encontrar universidades que tienen una tendencia técnica, tecnológica, universitaria. Otras irán en la transición de formación a través de competencias para ir formando a ese profesional. Y llegamos a las políticas como el marco común de cualificación o los resultados de aprendizaje o la revolución 4.0. Todas esas son aristas a las cuales como universidad tenemos que apuntarle. Entonces, cuando hablamos qué características debemos tener, debemos hablar de una universidad que sea transformadora y que sea capaz de mantenerse vigente en el tiempo, pero que no olvide su naturaleza, su identidad, que no olvide su génesis para poder visionar el siguiente paso que va a dar. Debe adaptarse con las circunstancias que tiene y debe cambiar el lenguaje para poder integrar a las futuras generaciones a su contexto. Debemos ser capaces de formar siempre profesionales idóneos, cualificados, en todas las áreas del conocimiento. Por lo cual, nuestros profesores deben ser pedagogos excelentes, no importa su edad, para poder transferir ese concepto, pero bajo ese concepto de identidad, de esa naturaleza intrínseca que permite avanzar. Podemos llamarlo autonomía, y dentro de la autonomía buscamos el qué hacer y cómo visionar ese ejercicio, pero muy seguramente nuestro día a día nos va a decir qué tenemos que hacer. Lo cierto es que hoy tenemos una universidad que se debe preparar hacia los nuevos retos, los nuevos paradigmas que vienen. Y hoy tenemos algo que ocurrió que nadie lo tenía planeado. En este año vivimos un año en el cual el COVID-19 a nosotros nos restringió nuestros sitios de trabajo. Transformamos el concepto de universidad presencial a una universidad remota y tuvimos que utilizar los elementos que teníamos en el medio. Aprendimos casi que de manera inmediata a utilizar todas las plataformas para poder comunicarnos y poder llevar lo que teníamos en ese momento hacia ese concepto de calidad, bajo ese concepto de la naturaleza de las guías. Creo que hemos roto ese paradigma y hemos logrado demostrar que somos lo suficientemente capaces para seguir avanzando en ese ejercicio. Ahora, hacia el nuevo reto que viene sobre una universidad que va a entrar muy seguramente a una etapa de conocimiento donde muy seguramente la generación de autómatas van a comenzar a tener un papel muy importante en el desarrollo social. Las universidades muy seguramente vamos a tener un rol decisivo en ese ejercicio, porque vamos a preparar a profesionales que van a preparar seguramente esos roles, pero también van a abrirse nuevos roles, nuevos conceptos de trabajo para poderse desempeñar socialmente, porque muy seguramente lo que se desplace en alguna línea de trabajo creará otra línea de acción que permita generar el equilibrio en el ejercicio. Siempre habrá una nueva oportunidad en la cual nosotros podemos abanderarnos. Podemos recordar años atrás, hace 10, 12 años, cuando el concepto de la mecatrónica no lo teníamos claro en Colombia. Y nos podemos regresar 25 años atrás, cuando el concepto, quizás más, 30 años, cuando el concepto de la electrónica no se tenía muy presente. Y pensábamos que eso era algo que no podía quizás sustituir. Hoy nos han demostrado que son necesarios esos espacios para poder tener los profesionales en las diferentes áreas, bien sea en la tecnificación o en cualquier área del conocimiento. Y eso nos permite hoy pensar de que las universidades en su transformación siempre van a ser vigentes, siempre van a tener ese discurso de vanguardia que va a permitir cambiar, que va a permitir ser esa voz de sabiduría para ser colocado en ese oído que necesita escuchar
esa moción de conocimiento. Más que nunca dentro de la transformación, la vigencia de la universidad no solamente se prepara para preparar, valga la redundancia, a las futuras generaciones, sino que se prepara para sostenerse vigente dentro de un concepto de formación, de la idoneidad, de la capacidad, de ese momento de poder llevar a la universidad bajo esos estándares de internacionalización, de hacer regionalización, de ser productiva, de ser formadora de profesionales. Doctor Ivaldo, muchas gracias. Para quienes nos siguen, para ustedes, los que nos acompañan el día de hoy, nuestros respetados rectores de las universidades, hemos transitado por dos momentos importantes de suma reflexión, de generación seguramente de tensiones, pero también de oportunidades desde la universidad de hoy, las características de la universidad del siglo XXI y justamente con el título que nos antecede a la invitación de este conversatorio, la Universidad Pública Territorial y su papel en el siglo XXI. En este momento sería interesante, ya lo han mencionado algunos de ustedes, aspectos que debe tener esa Universidad Pública Territorial. ¿Qué aspectos debería tener esa Universidad Pública Territorial en el marco de ese sello característico que pues ustedes mismos han reflexionado y que nos han permitido reflexionar justamente en torno a esos retos, a esos desafíos de la universidad? Doctor Hernando, ¿qué aspectos debería tener esa Universidad Pública Territorial del siglo XXI? Bueno, yo pensaría, como ya lo decía también ya el rector que me precedió, básicamente, uno, identidad. Ser una universidad que no busque parecerse a ninguna otra porque pues tiene que ser única, porque es una universidad que está en un territorio con unas características totalmente diferentes y que la hacen también única. Con base en eso, pues debe también consultar lo que son las apuestas, los objetivos que tiene la región, para que con base en eso se forme el talento humano que esa comunidad, que esa región necesita, requiere. Y para eso debe estar revisando permanentemente cuál es la oferta académica, qué es lo que está ofreciendo. Y de la mano de esa hélice que se ha denominado empresa, Estado, universidad y comunidad, pues estar permanentemente entonces revisando su quehacer, su oferta, pero de una manera crítica, con un pensamiento crítico, repito, mirando, observando, confrontando, haciendo que toda su gente pues tenga esa manera de ver las cosas, no simplemente por el hecho de imitar, sino porque realmente confronte lo que es esa supuesta verdad. Y de ahí entonces yo trasladaría la siguiente característica, que sería entonces que tuviera dentro de su parte misional lo que es la complejidad. ¿Y qué significa eso? De aceptar que no hay una única verdad, sino múltiples verdades. Poder aceptar de que hay una diversidad y que debe ser inclusiva. Yo dejaría como las principales características entonces de la Universidad Pública Territorial, esas que he esbozado. Muchas gracias, doctor Hernando. Doctor Jairo, ¿qué características debe tener esa nuestra Universidad Pública Territorial de este siglo XXI? Lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que hemos tocado las características y la esencia de la universidad y, digamos, el liderazgo que la universidad debe asumir. Pero cuando hablamos de los territorios, hablamos de un liderazgo y un protagonismo que se contextualiza. Yo siempre he reafirmado y he tenido la tesis en Colombia de que todas las universidades somos grandes, todos. Nuestra grandeza está en lo que hacemos, pero esa grandeza se reafirma mucho más cuando nos toca responder a las complejidades, y esas complejidades están dadas por los contextos territoriales. Colombia es un país disímil, es un país asimétrico desde el punto de vista de su construcción y de su definición geográfica. Colombia es un país pensado solamente desde el centro, indiscutiblemente, y pareciera que todo gravitara en el centro, y que lo que está por fuera del centro es marginal y periférico. Es allí, en esas realidades marginales y periféricas, donde la universidad responde con su grandeza, que es la ciencia y saber y conocimiento, a los territorios.
Yo creo que es ahí donde la universidad se reafirma, donde la universidad asume un liderazgo inmenso. Entonces yo les coloco un ejemplo. Cuando uno mira la configuración geográfica del país, uno se podría preguntar en unos escenarios hasta hipotéticos, ¿qué sería del Caribe colombiano sin las universidades públicas, las 7 universidades públicas? ¿O qué sería, digamos, de la parte sur del país? ¿Sí? ¿O qué sería del Pacífico? ¿O qué sería? Uno comienza como a configurar y podría uno elaborar hipótesis racionales que le permitieran a uno hacer toda una disertación y toda una argumentación. Entonces yo creo que la grandeza de la universidad pública está dada por sus particularidades y la forma como la ha respondido a su territorio, en términos de cobertura, en términos de investigación científica, en términos de proyección, en términos de formación, todo. Sí, estas regiones, estos territorios periféricos y marginales de ese centralismo exorbitante con el cual se ha definido la sociedad colombiana, sin la universidad pública, pues la tragedia sería mayor. Yo creo que entonces allí está una característica esencial de esa pregunta que habla de los aspectos que debe tener la universidad pública territorial, es seguir consolidando su liderazgo, seguir consolidando sus procesos misionales y seguir respondiendo a su territorio desde la ciencia, el saber y el conocimiento, que es la esencia y naturaleza de la universidad. Doctor Jairo, muchas gracias. Doctor Ibaldo, lo escuchamos. ¿Qué características debe tener esa universidad territorial? Dentro de la línea conductiva que hemos expresado hoy sobre esos referentes de lo que va a pasar con la universidad, la característica y qué debería tener la universidad pública territorial, debemos recordar de que dentro de lo público nosotros tenemos una brecha que nosotros nos ha marcado o digamos nos ha delimitado dentro del ejercicio del funcionamiento y el quehacer del día a día. Dentro de un contexto globalizado de lo que puede tener una universidad sobre su visión sobre la internacionalización, sobre su concepto sobre el manejo de las finanzas, la parte de formadores, la universidad pública territorial se ve mucho más cercana al concepto de población y de construcción de país desde los territorios. Es una discusión que se ha abierto muy seguido y que en muchos escenarios se ha dado a discutir el papel de las universidades en las presencias territoriales. Aquellas que tenemos la fortuna de poder estar más en la provincia, lo sentimos y lo respiramos. Y eso marca mucho con el concepto de identidad, con el concepto de la visión, porque siempre nos reclaman el no hacer presencia o no estar más, de manera más seguida dentro del ejercicio. Una universidad pública territorial tiene que tener impacto dentro de la región, tiene que tener esa pertenencia, tiene que identificarse con ese desarrollo, tiene que hacer esa presencia, tiene que convertirse en un líder, en un soporte del manejo. Porque muchas de las cosas que ocurren en los territorios necesitan de la ayuda de la universidad. Nosotros no podemos hablar de los desarrollos socioeconómicos y reconstrucción de los conceptos de capital si no tenemos personas formadas. Ahí entra la institución. Pero tampoco podemos hablar de que se puede desarrollar el primero, segundo, tercer sector de la economía si no se tiene el complemento del acompañamiento de la tecnificación o ese consejo que se viene colocando. Si ponemos como ejemplo nada más el sector primario, bien sea el agro, ya ahí tendríamos un ejemplo base para hablar, y las universidades también podemos hacer ese ejercicio. Lo que ocurre es que nosotros como universidad también tenemos que hacer alianzas, hacer esas asociaciones que nos permiten llegar a la parte del territorio y poder generar un mayor impacto, porque aunque tengamos el talento humano y tengamos el conocimiento, nos falta el recurso capital que muchas veces adolecemos, y es aquí donde la construcción de país se complementa. Pues aquí el Estado debe hacer presencia y debe ser capaz de entregarnos algunos recursos adicionales para poder complementar. Entonces la universidad pública territorial debe ir de la mano de la construcción de país desde los territorios y que le permita generar ese impacto de crecimiento, dándole la mano, extendiendo la mano y decirle, aquí está el conocimiento, aquí estamos como universidad, como profesor, y haciéndolo, sin dejar de lado el hecho que debe ser una puerta siempre abierta para que las nuevas generaciones puedan ingresar a formarse dentro de las universidades con el mínimo de costo de arancel. Es decir, ojalá podamos hablar de un contexto en que los jóvenes puedan ingresar y recibir su educación de manera de calidad y sin pagar recursos. Es decir, que podamos pensar que esos estratos vulnerables puedan tener un médico, un ingeniero, un profesor, un ingeniero
cualquiera de las áreas del conocimiento. Entonces, tenemos mucho más compromiso con el ejercicio, porque nos toca muchas veces llevar a la universidad a esos sitios donde no es fácil hacer presencia. Y ese es el por qué muchas universidades, dentro de su desarrollo, de su identidad, hacemos una combinación entre la presencialidad, hacemos una combinación con la metodología a distancia, hoy complementando también con la virtualidad, y muy seguramente complementando con lo que tenemos de la educación remota con los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Podemos decir que nuestras universidades territoriales dentro de lo público debe tener esos conceptos: el impacto, la pertenencia, la alianza, la capacidad de abrir puertas, de crear sueños. Eso deberíamos tener como una universidad territorial de puertas al siglo XXI. Muchas gracias, doctor Ivaldo. Retomando su palabra y su idea de puerta abierta, doctor Adriano, dentro de esa puerta abierta de nuestra institución, de nuestra universidad pública territorial del siglo XXI, ¿qué aspectos deberíamos encontrar? Bueno, yo considero que lo primero es que sea pública, porque es necesario en el siglo XXI reivindicar el derecho fundamental a la educación. Es vital, como lo cierra el doctor Ivaldo y todos nuestros compañeros, que esta universidad se mantenga, se reafirme y se defienda como una institución pública, para que todo colombiano, todo joven colombiano, tenga acceso al derecho fundamental a la educación. El segundo elemento, el conocimiento y la educación deben permanecer como un bien público y no definidos como un producto de mercado. Esto es para el bien común, para toda la sociedad, para todos los territorios, y no puede ser que dependiendo de los recursos de los países, de los territorios, de las naciones, se intercambie, sino que sea de una transfusión permanente y constante, porque debe ser y debe seguir siendo un bien público. Tercera característica es ser democrática. Esta universidad territorial pública debe ser democrática, donde toda la sociedad participe de su construcción, desde toda la sociedad sea la que le da su rumbo, su vigencia y su legitimidad. Debe ser una universidad del territorio, porque es ahí donde se da la transformación, donde se da el desarrollo, donde se impacta todas las transformaciones que pueden ser sujetos los territorios. Más aún, y me encuentro de acuerdo con lo que dice el rector Jairo, porque Colombia se explica desde el centro, no desde los territorios. Y esa lógica es necesario comenzar a cambiarla en el siglo XXI. Colombia son sus regiones, Colombia son sus territorios. Debe ser otra de las características una universidad que defienda la vida. No puede ser una universidad certificadora, informadora, una universidad que entrega títulos. No, debe ser una universidad que le imprima un valor, un principio, una identidad a cada ser humano, a cada joven, a cada estudiante. Debe ser también, desde mi punto de vista, y ahí me alejo un poco de la posición del doctor Jairo en este punto, y es una visión moderna, yo diría una visión transmoderna, una visión que es una universidad que debe dialogar con la naturaleza. No puede seguir siendo posible que en el siglo XXI el hombre se crea el amo del mundo y que no entre en equilibrio con la naturaleza. Otro de los aspectos sumamente importantes es que debe ser una universidad de calidad. A todos los territorios nos compromete la misma responsabilidad, porque la universidad pública territorial pertenece al Estado colombiano. Luego debe ser una universidad de calidad. Y desde luego, sigo reiterando, una universidad autónoma, porque el conocimiento, la ciencia, el saber se predica de una universidad autónoma. Muchas gracias, doctor Adriano. Con el doctor Edgar cerramos este tercer espacio, esta tercera pregunta orientadora de cara a esas características que ya han indicado los rectores que han presentado su reflexión. Doctor Edgar, la misma pregunta. Muchas gracias. Hoy las fronteras laborales son difusas.
Y eso está afectando la percepción de los nuevos estudiantes sobre la utilidad de las propuestas curriculares o los planes de estudio que ofrecen nuestras instituciones de educación superior. Ello implica que la universidad pública territorial debe tener en cuenta los estándares internacionales establecidos por la UNESCO. Y ellos son, primero, inculcar al estudiante habilidades para el aprendizaje, no para la enseñanza. Balance entre las competencias académicas y profesionales. Capacidad de trabajar en equipo. En el modelo donde yo me formé, el trabajo era individual. No nos permitían trabajar en equipo. Desarrollo de habilidades analíticas y capacidad de autoaprendizaje. Docentes con un amplio dominio de la competencia comunicativa, pero que también estén en la frontera del conocimiento. Tanto docentes como estudiantes capaces de manejar el ordenador, el procesador de texto, la base de datos bibliográficos, el uso de repositorios digitales y otros recursos tecnológicos. Control de calidad, que haya control en la calidad del acto educativo. Entonces, las estructuras curriculares de la universidad territorial de cara al siglo XXI tienen que ser coherentes con el nuevo paradigma educativo. Y cito aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la oferta educativa debe ser consecuente con el proyecto educativo institucional. El origen de la propuesta curricular debe ser de necesidades reales de ese entorno, de ese territorio donde tiene la institución. El concepto de currículo debe ser un proceso de construcción permanente, no algo estático, rígido, es susceptible de modificación. La estrategia básica, que no sean asignaturas, un repertorio de asignaturas, sino sean núcleos temáticos y sobre problemas que están afectando el territorio. El carácter del docente se requiere docentes creadores, investigativos, productor de contenidos. La práctica pedagógica tiene que ser interdisciplinaria, integral, pertinente y horizontal. Un diálogo de saberes, no vertical. El tema de la temporalidad, pues conceptual y puntual. Hoy muchas propuestas pierden vigencia y fíjense que ya estamos abocados a partir del 2030 a una gran cantidad de nuevas carreras. El concepto de cultura amplio. La investigación clave, fundamental. La evaluación no debe ser en 1, 2, 3 o 4 tiempos, debe ser permanente, desde que empieza hasta que termine. Como lo dijo el doctor Hernando Gil, la participación comunitaria debe ser una fortaleza básica de la propuesta curricular. La acreditación debe ser clave, fundamentada, y aquí está la calidad de la oferta educativa. Esa es, en mi opinión, lo que debe ser hoy una universidad territorial de cara al siglo XXI y con el nuevo paradigma educativo. Muchas gracias, doctor Edgar. Bueno, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, institucionales de cada una de las universidades que están participando de nuestro segundo conversatorio, pues decirles a nuestros rectores que se nos va agotando el tiempo. Se nos va agotando el tiempo y seguramente tendremos más reflexiones en adelante, ¿cierto? Pero para hacer una última pregunta de reflexión, una pregunta orientadora, los queremos invitar a cada uno de ustedes, señores rectores, para que en un minuto, a manera de conclusión, digámoslo, podamos disertar sobre la siguiente pregunta. Y para esa última pregunta, ese último momento, de cara al cierre de nuestro segundo conversatorio, el orden de la palabra será primero el doctor Ivaldo, luego el doctor Edgar, luego el doctor Hernando, luego el doctor Jairo y cerrará el doctor Adriano. De tal manera que en un minuto cada uno de ustedes va tomando la palabra en ese orden. Señores rectores, para cada uno de ustedes, ¿cree que existe diferencia entre las universidades públicas territoriales y otras que cada uno de ustedes considere? Adelante, doctor Ivaldo. Un minuto. Gracias. Muchas gracias, doctor Darwin. Yo pensaría que siendo coherente con esa identidad propia de la naturaleza intrínseca de una IES, sí hay unas diferencias particulares de acuerdo a la identidad de cada universidad. Cada universidad tenemos una propia identidad y una manera de desenvolvernos, tenemos nuestra propia visión, nuestra propia misión, nuestro proyecto educativo institucional, tenemos una filosofía de constructor del profesional que permite tener esa diferenciación entre una y otra. Más que encontrar quizás esos elementos diferenciadores, hay que buscar son esos indicadores que nos separan quizás en poder desarrollarnos aún más.
Y tenemos que tocar el tema de lo financiero, donde tenemos universidades que tienen un recurso muy importante asignado por el gobierno, donde casi que le garantiza el 100% del funcionamiento. Ya vemos otras que nos toca todavía completar el ejercicio. Tenemos, con lo poco que se tiene, podemos fortalecer cada una de las funciones sustantivas, pero aún es necesario buscar ese recurso adicional para comenzar a complementar todas esas ideas. En ese orden de ideas, en esos indicadores sí hay una diferenciación muy marcada que hoy es llamado brechas, donde una universidad pública de provincia podría estar distante en la ejecución y en la asignación de algunos recursos, pero que en la funcionalidad, de acuerdo a su naturaleza y en esa normalización del 100%, estamos en una equiparencia de los resultados, que nos permite hoy dar pasos agigantados y ser líderes en las regiones en las cuales estamos. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos cuando estamos en la provincia es que nosotros somos los que llevamos la línea del trabajo en la formación, nos convertimos en esos líderes necesarios para estar allí presentes. Pero si cuando nos movemos hacia otro sitio del territorio, allá nos volvemos débiles porque precisamente no tenemos la fortaleza que sí tenemos en los sitios que estamos. Eso nos da a nosotros el garante de poder garantizar o poder mostrar que las universidades en el territorio son esenciales, son fundamentales y son necesarias, y que estamos haciendo un buen trabajo. Somos visibles a nivel de territorio, hacemos ese impacto, hacemos esa pertenencia dentro de la amalgama que se hace, pero a su vez estamos visionando lo internacional, a su vez estamos respondiendo a los paradigmas nacionales con cada uno de los indicadores, y a la vez somos visibles dentro de todo el contexto que se tiene que ver en las funciones misionales, en academia, en investigación, en extensión. Financieramente somos solventes y podemos funcionar, pero ojo, no nos sobra el recurso para comprar cosas adicionales, por lo cual tenemos que planearnos muy bien. En ese orden de ideas, nosotros como universidad sí tenemos marcadas unas diferencias, pero va en pro de esa naturaleza intrínseca que cada una tiene. Eso no significa de que una arrope a la otra, al revés. Nos complementamos porque a la larga todos en el sitio en las que estamos tenemos nuestra población de estudiantes y no nos hace falta competir con la universidad amiga para quitarle población. Al resto, todos tenemos nuestra población de estudiantes y eso también nos garantiza la sostenibilidad y la proyección sobre la elección que puede tener ese joven al elegir una universidad. La garantía que nosotros sí le damos es que va a tener una educación de calidad. Muchas gracias, doctor Ivaldo. Doctor Edgar, y agradecemos el tiempo de la participación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en mi punto de vista, recabo algo que mencionó el doctor Jairo Torres, y dice, por casi 1000 años, la estructura esencial de la Universidad de Occidente se ha mantenido estática desde Bolonia del año 1080. Recordemos que el origen de la Universidad Colombiana en el siglo XVIII fue por fuerte influencia francesa, y eso, o Universidad Napoleónica, y eso cogió toda la costa este de los Estados Unidos, la gran cuenca del Caribe y los países de América Latina. Tuvimos la Universidad Colombiana nace o se origina con ese tipo de influencia francesa o universidad napoleónica. Ese tipo de universidad se identifica como un grupo de estudiantes reunidos en torno a un contenido que transmite el profesor en un recinto predefinido bajo unos ritos y protocolos rígidos, libros, listados, evaluaciones, grados, etc. Este modelo presencial tradicional aún se mantiene, pero que cada día se replantea más por las demandas de los estudiantes. Entonces, en ese orden de ideas, mi punto de vista es que la universidad territorial o la universidad de provincia no es diferente de la universidad creada por mandatos nacionales como la Universidad Central, la Universidad Nacional y las otras universidades de orden nacional como la Popular, la de Caldas, la de Córdoba. Todas estamos formados con esa pedagogía y esa fuerte influencia napoleónica, y definitivamente es ahora en este nuevo milenio que tenemos que romper ese paradigma y virar hacia ese eslogan de la fábrica de vapor 1780 a las fábricas de la inteligencia artificial. Gracias. Doctor Hernando. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Edgar. En lo misional somos iguales, o sea, todos tenemos la misma identidad, los aspectos misionales como la academia, la investigación y la proyección social. Pero como decía el doctor Ovaldo, pues hay unas diferencias ya porque cada organización es diferente. Tenemos unos recursos, tenemos unas capacidades, que eso es lo que nos marca entonces la diferencia en cuanto a las características de esa organización.
lo pongo en términos territoriales míos. Nosotros somos una universidad que ya lleva 50 años, fue la primera universidad creada en el departamento y fuera de eso somos la única universidad pública. Entonces, eso nos ha marcado, primero por la cantidad de años que llevamos, por la trayectoria, pero también porque tenemos parte de la financiación también del Estado, o sea, de los impuestos de todos los de la región surcolombiana. Basado en eso, entonces, pues eso hace que también tengamos la manera de tener docentes, el mayor número de docentes con doctorado, con postdoctorado, maestrías, y entonces eso nos da unas capacidades mayores en la parte investigativa, en todo lo que es las publicaciones, patentes, igual también pues cuando vamos a participar en convocatorias de regalías, cualquier tipo de estas convocatorias, pues somos los llamados a tener siempre los primeros lugares. Y como resultado de esto, pues también el impacto que tenemos en cuanto a lo que es la cobertura, el mayor número, tenemos en el caso 4 sedes, entonces tenemos una cobertura mayor, y tenemos también entonces el mayor número de profesionales en el mercado laboral, los mismos resultados que da la universidad, el poder acompañar a los entes territoriales a nivel de asesoría, de consultoría. Entonces, en lo misional somos iguales, como decía antes el doctor Edgar, ¿cierto? Seguimos siendo la misma escuela napoleónica que queremos cambiarla y debemos cambiarla. Y tenemos unas características ya como organización. Gracias, doctor Hernando. Doctor Jairo, y cierra el doctor Adriano. Sonido. Jairo tiene... Sonido, doctor Jairo. Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor. Adelante. Esa pregunta, su respuesta tiene una profunda paradoja. ¿Y dónde radica la paradoja? Que cuando la pregunta dice, ¿cree que existen diferencias? Digamos, en Colombia existe una sola política pública para la educación superior y la dirección del Ministerio de Educación Nacional y el sistema de aseguramiento de calidad. Podemos decir ahí, todas estamos estandarizadas en el marco de esa política. ¿Dónde está la paradoja? En las condiciones de cómo se aterriza y funciona esa política. Allí están las asimetrías. ¿Por qué? Porque es que la universidad pública y sobre todo de territorio reproduce las profundas asimetrías sociales de la sociedad colombiana. Si hay algo que representa a la sociedad y que reproduce la sociedad es la universidad. Entonces es una paradoja, que mientras el Estado a través del ministerio construye la política y dice, aquí están todos por igual, en las condiciones, y cuando vienes a los territorios, encuentras una profunda paradoja. Dice, ¿qué pasa aquí? Si que pareciera que no fuéramos Estado, parece que aquí hubiera otra territorialidad. Si no, pregúntenle al Chocó, pregúntenle al Pacífico, pregúntenle qué pasa en la territorialidad. Entonces, claro, nos exigen que la política la apliquemos y la implementemos, pero ese Estado, de la mano de la política, no da las condiciones. De ahí entonces que la universidad, y sobre todo en las regiones, produzca grandes asimetrías sociales. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Entonces, ahora, esas diferencias que deben conducir, no podemos ser iguales. Si algo enriquece una sociedad es la diferencia. De ahí entonces la modernidad, porque la diferencia nos permite el uso de la racionalidad, ¿sí? Poder dialogar y coincidir. Pero desafortunadamente en Colombia, esas diferencias lo que marcan son y profundizan son las diferencias. Y es lo que margina y es lo que excluye. Y en consecuencia entonces emerge la idea de que hay universidades de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. Así como está estratificado socialmente este país. Entonces la universidad está en el marco de eso, de ese modelo de sociedad profundamente asimétrico, que es el que tenemos que revertir de una u otra manera. Entonces, ahí tenemos un gran reto, pero por supuesto que esas diferencias existen. Doctor Adriano. Bueno, yo creo que hay una marcada diferencia entre la universidad pública territorial y las otros modelos de universidad, sobre todo porque en el siglo XXI, pues lo que aspiramos todos, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que hoy, pues la mayoría de organizaciones, llámese universidades, empresas, agencias, como la quieran llamar, pues están ofreciendo títulos, certificaciones, están creando, en la red hay por montones de información. El conocimiento se construye no solamente en una relación binaria, sino
que se construye desde distintas formas, desde distintos paradigmas. Luego, hoy más que nunca cobra vigencia la universidad pública territorial, desde el punto de vista de que cada territorio se engrandece con su presencia, y es a partir de esa universidad que el territorio se desarrolla. Todos sabemos, y no vamos a traer aquí grandes teóricos, que es la educación el factor de desarrollo en un territorio. Y como la educación es el factor de desarrollo en un territorio, ¿quién es el llamado o quién es la organización llamada a concretar ese desarrollo? Pues la universidad pública territorial, porque de otra manera las demás organizaciones se preocupan seguramente por el lucro. La universidad pública territorial se preocupa por su desarrollo, por su identidad, por su transformación, por la mejora. Y aquí, como lo dije inicialmente, pues el conocimiento debe ser un bien público, la educación debe ser un bien público para que el desarrollo sea evidente en cada uno de nuestros departamentos, en cada uno de nuestros territorios. Señores rectores, doctores, doctor Hernando, doctor Jairo, doctor Ivaldo, doctor Edgar, doctor Adriano, muchísimas gracias por estas reflexiones en este segundo conversatorio, la Universidad Pública Territorial y su papel en el siglo XXI. Muchas serán las reflexiones, otras serán las construcciones y deconstrucciones y co-construcciones que haremos de cara a estas reflexiones que nos acaban de hacer. Agradecerles a quienes nos siguieron en el día de hoy a través de las redes sociales institucionales de cada una de las universidades presentes y decirles que el tiempo se nos ha terminado. Pero esto seguirá, ¿no es cierto? Hacerles saber a cada uno de ustedes, señores rectores, y para ello me voy a permitir invitarlos a que dejen, pues, enciendan su cámara para este cierre de nuestro conversatorio. Indicarles que la Universidad de Cundinamarca, Generación Siglo XXI y Universidad Translocal Transmoderna del siglo XXI, en este momento, se complace pues en agradecerles y en decirles a cada uno de ustedes este ciclo de conversatorios que hemos tenido. Iniciamos con nuestro primer conversatorio denominado la Universidad Territorial en el contexto de las universidades públicas. El día de hoy, 17 de noviembre, nos convocó la Universidad Pública Territorial y su papel en el siglo XXI. E invitamos a todos, a cada una de las comunidades también, y en este momento damos apertura y lanzamos, en su momento haremos conocer la fecha de nuestro tercer y último conversatorio de este año 2020, denominado La Autonomía de la Universidad Pública Territorial. Creo que pues hoy nos abre un espacio, esta reflexión de la Universidad Pública Territorial, para profundizar seguramente en algunos aspectos de esa autonomía de la Universidad Pública Territorial. Agradecemos a cada uno de ustedes, de verdad, la participación, agradecemos a sus comunidades universitarias, agradecemos sus reflexiones y en este momento damos por finalizado y damos un cierre a nuestro segundo conversatorio con rectores. Muchísimas gracias y tengan una feliz tarde para ustedes y todas sus comunidades y familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo, doctor Edgar, doctor Hernando y doctor Ivaldo. Muchas gracias por atender la invitación. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Ivaldo, doctor Jairo, doctor Hernando, doctor Darwin, doctor Adriano. Muy amable en habernos invitado a este conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Un abrazo. Gracias. Lo mismo. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.